Cordial saludo. Mi nombre es Jesús Aníbal Lema Maturana, soy estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. Este es el curso de Derecho Constitucional 2, donde nos dan un caso hipotético para entenderlo. En el Congreso se tramita una reforma a la Constitución Política por vía parlamentaria que aprueba la implementación de la pena de cadena perpetua para personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. La reforma fue aprobada y el Parlamento se dispone a iniciar los proyectos de ley tendientes a su implementación. La oposición durante el trámite del proyecto del acto legislativo y con posterioridad al mismo ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. Los tres defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el interés general de los menores. La resolución del caso. La reforma constitucional que establece cadena perpetua para delitos sexuales contra menores. ¿Cuál sería el planteamiento del caso? El planteamiento del caso consiste en que el Congreso ha tramitado y aprobado una reforma constitucional que introduce la pena de cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra menores. Tras su aprobación, el Parlamento se prepara para desarrollar las leyes reglamentarias. No obstante, sectores de la oposición han alegado que esta reforma vulnera el bloque constitucionalidad, mientras que sus defensores argumentan que debe prevalecer el interés superior del menor. ¿Qué problema jurídico nos podemos encontrar aquí? Vulnera el bloque constitucionalidad una reforma constitucional que impone la cadena perpetua a quienes cometan delitos sexuales contra menores, o puede justificarse válidamente bajo el principio del interés superior del menor. Los marcos normativos y doctrinales nos dicen lo siguiente: la Constitución Política de Colombia, en el artículo 34, dice, prohíbe expresamente la prisión perpetua. El artículo 44 reconoce que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El otro artículo, el artículo 93, otorga rasgo constitucional a los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia. ¿Qué trámites internacionales se nos dan? El convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe el tratado cruel, inhumano y degradante. Pactos internacionales de derechos civiles y políticos reconoce el derecho a la resocialización. La Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior del menor como principio rector. ¿Qué análisis constitucional podemos hacer? El poder de la reforma versus límites materiales. El poder de la reforma constitucional no es ilimitado. La Corte Constitucional ha sostenido que existen límites implícitos y explícitos al poder de reforma, como los derechos fundamentales, la dignidad humana y el principio de proporcionalidad de la pena. Eso está en la sentencia C551 del 03 y está en la otra sentencia C588 del 09. Hay otra sentencia que es la 120 del 21. Una pregunta, ¿la cadena perpetua es una pena inconstitucional? No necesariamente. Aunque estaba prohibida expresamente en el artículo 34, una reforma constitucional puede modificar este tipo de prohibiciones. Sin embargo, para que sea válida, debe respetar los límites del bloque de constitucionalidad. Es decir, no puede introducir penas que sean inhumanas o degradantes. Eliminen toda posibilidad de resocialización del condenado, que otra que desconozca la dignidad humana. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional y convencional. Su protección reforzada puede justificarse
puede justificar medidas penales más severas, siempre que sean proporcional y respeten los derechos del condenado. ¿Qué solución le podemos dar a este caso? La solución consiste en que la reforma constitucional puede considerarse formalmente válida, ya que fue tramitada por vía parlamentaria conforme a los procedimientos establecidos en la ley colombiana. Sin embargo, su implementación legal y aplicación práctica deben estar condicionadas al cumplimiento al incumplimiento de los estándares del bloque constitucionalidad. Aquí tenemos que la Corte Constitucional podría hacer un control de seguridad condicional en el sentido que la cadena perpetua no sea automática ni obligatoria, sino impuesta solo en casos extremos. Debe existir una revisión judicial periódica. Por ejemplo, que se revise a un cierto año, pongamos los 25, a los 20 años, la condena para ver cómo va reaccionando o resocializando el reo. Y se debe garantizar una posibilidad real de resocialización y libertad condicional, acorde con el principio de humanidad de la pena. Pues, en conclusión, diríamos, aunque la reforma busca es una legitimidad finalidad constitucional, la protección de los menores frente a delitos sexuales no puede desconocer los principios superiores del orden constitucional e internacional. Por lo tanto, debe armonizarse el interés superior del menor con los derechos fundamentales del condenado, en especial la prohibición de pena cruel y el derecho de la resocialización. El equilibrio entre la protección de los menores y derechos humanos es posible, pero requiere de una aplicación garantista y compatible con el bloque constitucional. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Aníbal Ledesma Maturana, estudiante de Ciencias Políticas.